Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, a la vez que agradecemos la gentileza, la amabilidad de estar con nosotros para estudiar cada día la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Iniciamos de inmediato lo que es la parte introductoria de la lección número 5 del trimestre, Brillar como luces en la noche. Es el tema que aborda la lección número 5 y que estamos iniciando. Repetimos, el pasaje de la Biblia estaremos memorizando durante la semana y que nos sirve de fundamento para los comentarios en Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Aprovechamos de inmediato el momento para saludar a nuestro gran amigo y hermano, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Mi querido pastor, estaba escuchando ese texto maravilloso y estoy agradecido al Señor que la palabra de Dios nos habla tan claramente. Así que estamos hoy listos con esa guía de estudio en la mano, poder nosotros comentar estos pasajes tan importantes. Y quiero darle un saludo especial a estos hermanos nuestros que nos acompañan cada día, mi querido pastor, estudiando, compartiendo, y muchos de ellos nos encuentran por allí, nos dicen lo importante que ha sido para ellos la edificación. Así que les invitamos a orar en este momento. Buen Dios, gracias te damos porque en esta semana nos va a enseñar principios importantes de convivencia dentro de la vida espiritual de la congregación y de la familia también. Enséñanos, Señor, quita cualquier obstáculo, prejuicio, lo que fuera, y que solo seamos enseñados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a la introducción de la lección de esta semana, brillando como luces en la noche. Vamos a dar la oportunidad para que inicie haciendo un comentario precisamente a ese título de tanto impacto, de tanto interés para nosotros, brillando como luces en la noche. Mi pastor, ese título es muy impactante, además de ser un título que es coherente con lo que el apóstol Pablo está tratando específicamente en esta carta, recordando que a los hermanos se le está llamando a corregir algunos detalles. Ya se le había hablado de tener la mente de Cristo, y fue interesante porque en los primeros versículos se está mostrando cómo el llamado de Dios es para que nosotros lleguemos a ser humildes. Y en el medio de este capítulo se habla del máximo ejemplo, que es Cristo Jesús, que se humilló, que llegó a convertirse en 100% humano con el fin de darnos el mayor ejemplo de la humildad, de la entrega total. Y aquí en los siguientes versículos nos está hablando justamente de otras acciones que nosotros debiéramos tomar porque somos llamados a reconocer la grandeza, el amor y el poder de Cristo Jesús. Y ahí está hablando para que corrijamos en base al ejemplo que ya hemos tenido. Dice el texto el texto de memoria dice que nosotros tenemos que ser claramente personas que no murmuren, personas que puedan estar ancladas en la palabra de Dios, en fin,
hacer todo sin queja para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. O sea, el apóstol Pablo no está preocupado, pastores Crojin, hermanos queridos, en que los hermanos puedan tener un comportamiento exterior, sino que puedan tener una transformación en contraste con una generación que le ha tocado alrededor, sépase, la cultura romana, que era orgullosa, era rival, era una cultura presuntuosa, además que ostentosa. Y aquí Pablo agrega que eran perversos también. Esto nos está diciendo que el desafío que tienen los hermanos de Filipos no es llevarse bien porque son un club, sino que tienen un testimonio que ofrecer a la cultura, al entorno donde ellos están viviendo. Y esta idea de que sean irreprensibles, pastor, no simplemente está diciendo que sean perfectos, sino que no tengan nada por lo que se les llame la atención, que sean inocentes, que no tengan maldad en sus corazones. Y en el término que está hablando, que hay una nación perversa, depravada, corrompida, y esto implica que han distorsionado el mensaje de Dios. Y aquí el desafío se hace mayor porque cada uno de nosotros necesitamos ser obedientes, pero esa obediencia tiene que venir de una relación con Dios para poder brillar en medio de la oscuridad. Así es, pastor. Mientras usted estaba haciendo sus comentarios sobre lo que es el título de la lección, de verdad que luce bien interesante porque uno se pregunta, en las noches, a pesar de estar estrellada, o una noche con una luna bastante extensa, puede proyectar un poquito de luz, pero la noche siempre se va a caracterizar por la oscuridad, por la oscuridad. Y en ese sentido, donde hay movimiento de seres humanos que se encienden, por ejemplo, alguna fuente de luz, la luz empieza a trabajar e ilumina cada rincón, ya puede ser de la casa, del sector donde tú vives, y muchos también incluso aprovechan las horas de la noche donde no hay luz para cometer algún tipo de fechoría, porque la oscuridad les sirve para esconderse, y es por ello que los gobiernos, instituciones a veces que trabajan con la seguridad de los ciudadanos empiezan a iluminar esos rincones oscuros para evitar que los malhechores cometan sus acciones. Y pensando en ese título y el comentario que usted estaba haciendo sobre lo que Pablo habla acerca de ciertos ciudadanos que, separados de Dios, viven cometiendo muchos errores, eso nos hace pensar también, pastor, la importancia de lo que Jesús dijo en aquel sermón de la montaña, cuando habló allí en Mateo capítulo 5, los versículos 14 en adelante: vosotros sois la luz del mundo. Óigame, es una declaración muy importante. Reconocemos todos que Jesucristo es la luz del mundo. Sin embargo, el mismo Señor en su discurso está diciendo a los seguidores de Él que le han conocido, son la luz del mundo. Y luego hace un énfasis muy importante: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y para cerrar con esa idea, el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pienso, pastor, que la palabra de Dios es tan rica para hablar acerca de los grandes beneficios que puede poseer la humanidad cuando hijos de Dios empiezan a manifestar la luz que el Señor le ha dado, y es por ello que nosotros, en este sentido, tenemos que aceptar el gran desafío que el Señor dio a sus seguidores. Ustedes son la luz del mundo.
Y no es que nosotros seamos un astro rey que puede brillar con luces propias, sino más bien que la luz que nosotros podemos proyectar, y de lo que Jesús está hablando es de esa luz prestada que el Señor nos ha dado para alumbrar definitivamente a los hombres que están en tinieblas. ¿Por qué razón? Cuando alumbramos con la luz de nuestro Señor Jesucristo y damos gloria a Dios, quien es el dueño de la luz, y el Padre es glorificado a través de las obras de luz que nosotros podemos realizar. Y esa obra de luz es lo que nosotros estamos llamados a llevar a cabo, pastor. Esta parte, esta sección que estamos estudiando, nos muestra a partir de ahora lo que implica el testimonio que deben dar los hermanos de Filipos. Entonces Jesús, que los advierte a ellos de que su condición debe ser reflexiva. O sea, está pasando algo en la iglesia. Hay desunión, hay rivalidad, hay contiendas, hay envidias, hay celos, hay un sinnúmero de cosas que es a lo interno que está pasando todo esto. Pero en esta sección se puntualizan por lo menos 4 elementos claves que nos ayudarán a lograr resolver la situación interna por la responsabilidad que tenemos hacia lo externo. O sea, la iglesia, Pastor Scrogen, está obligada a tener un comportamiento, pero no simplemente un comportamiento exterior, sino que ese comportamiento tiene que venir primero de una relación espiritual con el Dios que se humilló y que se hizo hombre y se entregó completamente para que nosotros llegásemos a tener la libertad, la salvación. Entonces Jesús le dice a esta iglesia justamente que después de tener esa relación espiritual con Él, se necesita una obediencia voluntaria. Y Pablo está hablando aquí, no a lo externo, vuelvo a repetir, sino una aptitud del corazón. La verdadera obediencia debe ser sin quejas, sin disputas, lo que demuestra un espíritu sumiso y agradecido, que ya nos habló en los versículos anteriores del máximo ejemplo que tenemos nosotros como cristianos, pastores Scrogen y hermanos queridos, de nosotros llegar a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es la razón de esa relación? ¿Cuál es la razón de esa sumisión, de esa obediencia? Es porque ya usted lleva impreso el nombre de Cristo. Y como lleva el nombre de Cristo impreso, todo lo que usted haga ahora con este nombre va a ser adjudicado a Jesús. Si usted es un estafador, es un mentiroso, es un ladrón, es un iracundo, lo que fuere, cualquier persona de esa ahora va a decir, así son los seguidores de Cristo, así son los cristianos, así son. Sin embargo, Jesús está anclado en su corazón y quiere que nosotros seamos irreprensibles, que nadie nos llame la atención por situaciones sencillas, sino que debemos vivir de una manera pura y sin culpa, sabiendo que tenemos que adversar o contrarrestar a la generación en la que nosotros estamos. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero en ese mismo contexto se habla que el corazón de la gente era malo, era continuamente dedicado hacia el mal. Y eso fue lo que hizo que el carácter de Noé brillara. Y es lo que debe hacer, que el carácter de nosotros se destaque como estrellas en medio de la oscuridad, como luces en medio de las tinieblas y como hijos de Dios en medio de un mundo que es contrario a la voluntad del Padre. Después de la entrada del pecado, ese fenómeno se ve. Y hablando en términos espirituales, siempre existirán personas que marchan de las manos del enemigo, de la verdad, entiéndase, de Satanás, proyectando así oscuridad. Y por otro lado, desde los tiempos, en el libro de Génesis notamos que Dios siempre llama a personas para que brillen
con la luz que proviene del cielo. Históricamente, esto es así. Y esa declaración, por ejemplo, del texto a memorizar en esta semana, haced todo sin murmuraciones ni contienda, tiene un efecto muy importante, porque cuando Pablo se está dirigiendo a los creyentes de Filipos, esos son de los elementos que caracterizaban en ese tiempo a los que se congregaban o formaban parte de esas congregaciones que tenían como esa tendencia de murmurar y hacían las cosas con contiendas en pleito. Usted se imagina lo desagradable que debe ser para una persona que no pertenece a una institución religiosa, no pertenece a alguna iglesia, ver que en las iglesias hay murmuración y contiendas. De hecho, ese es el argumento que exhiben las personas que no son temerosas de Dios cuando se enteran de que hay situaciones de murmuración, de contiendas dentro de un grupo que no debería existir eso. Por eso aquí está el consejo del texto bíblico. ¿Por qué deben comportarse de la manera correcta sin murmuraciones ni contiendas? Para que ustedes sean irreprensibles y sencillos. Y nos llama poderosamente la atención cuando dice, pastor, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Y esto nos hace recordar que cuando Dios colocó al pueblo, a su pueblo ahí, el pueblo hebreo, entre las naciones que estaban marchando con tanta oscuridad, ya sea con el tipo de religión que tenían, los elementos que podían verse culturalmente dentro de sus actividades sociales o cultural, entonces Dios llama a su pueblo para que se conviertan en una luz en esas naciones, y eso históricamente los hemos estudiado. ¿Por qué la nación de Israel y los hebreos debían ser diferentes o eran diferentes? Sencillamente para alumbrar a esas naciones que estaban en oscuridad, y muy a tono con lo que Pablo nos está recordando en Filipenses 2, 14 y 15. Dios desea que su pueblo pueda vivir sin mancha ni perversidades para que puedan alumbrar conforme a lo que Dios dice en su palabra, y este pueblo debe sencillamente llevarse de esas recomendaciones, luz en medio de las tinieblas. Así que en esta semana nosotros vamos a estar viendo, Pastor Scrogin, todo lo que implica ese título, cómo nosotros debemos mostrarnos en medio del mundo. Y qué lindo, porque es un desafío, como usted mencionaba. Imagínese usted, estos hombres y mujeres que llevan el nombre de Jesús, que alaban el nombre de Dios y que le cantan tan lindo y predican tan lindo. Entonces, desde que nos bajamos de esa plataforma, como decimos, entonces estamos en complicación, estamos en disputa, en celos, en ira, en contienda. Y conversaba con unos líderes justamente de eso. La pregunta era, ¿cómo es posible que personas que hablen tan lindo y que hablen de liderazgo y se muestren tan espirituales, tengan actitudes tan parecidas a la del amigo aquel, el enemigo común que tenemos? Entonces le mencionaba, Pastor Scrogin, que es fácil. Jesús declaró fácilmente la identificación de esta gente cuando dice que por los frutos, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de Dios. Así que ser espiritual aquí en el contexto de los hermanos de Filipos no es hablar espiritualmente, no es predicar de conceptos religiosos, no es siquiera mostrar una apariencia, porque Pablo no está hablando de apariencia en los consejos que le está diciendo a los hermanos, sino que le está hablando de una vida irreprensible, capaz de resplandecer en el mundo. O sea, no es de vestimenta, porque posiblemente los hermanos de Filipos se vestían bien. En la cultura del entorno mostraba que esta gente tenía una cultura muy civilizada y amplia. Pero aquí está mirando a elementos internos, quejas, discusiones que vienen de lo que dice en el principio del capítulo, de la envidia, de las divisiones que se provocan, de la vanagloria.
Entonces, en esta semana nosotros vamos a mirar cómo es que Dios se muestra en nuestra vida y cómo nosotros mostraremos lo que Dios produce en nuestra vida, porque es una producción de comportamiento externo, es una producción que hace Dios internamente en el corazón de cada uno de sus hijos que han recibido a Jesús como el máximo ejemplo, como el camino de la salvación y como el sustituto y redentor. Amén. La lección de esta semana, ahora que estamos abordando la parte introductoria, será importante, amigos, pastor, que nosotros podamos definir muy bien hacia dónde vamos en esta semana. Los temas que estaremos considerando tienen que ver con la relación entre la fe y las obras. También estaremos analizando, como cristianos estamos llamados a ser luces en el mundo, siguiendo las huellas de Jesús y compartiendo nuestras vidas con los demás. Y otro de los puntos importantísimos que estaremos siguiendo durante toda esta semana tiene que ver con las puertas y las dificultades que enfrentamos en nuestro camino como cristianos, cómo nos fortalecen para mayores desafíos en la obra de Dios. Estaremos viendo esas herramientas que el Señor va a desarrollando en nosotros, esas cualidades que son esenciales, indispensables para un ministerio fructífero que puede realizarse ya sea como iglesia o de manera particular. De manera que el famoso autor Dwight Moody cuenta una interesante historia acerca de dos hombres que estaban a cargo de una luz giratoria en un faro en una costa rocosa y que estaba azotada allí por las tormentas. De alguna manera, la maquinaria falló y la luz no giró. Tenían tanto miedo de que quienes estaban en el mar pudiesen confundir esa luz con otra, que trabajaron toda la noche para mantener la luz en movimiento. Concluye Moody diciendo: mantengamos nuestras luces en el lugar correcto para que el mundo vea que la religión de Cristo no es una farsa, sino una realidad. Amigos, es una declaración poderosa que encontramos de este predicador Moody para decirnos ciertamente que nosotros estamos llamados a mantener esa luz en movimiento para que otros puedan disfrutar de la gran realidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa realidad, pastor, de lo que nosotros estamos escuchando ahí, y dice Moody que mantengamos la luz donde es. Y mire, en esa cultura romana la cosa estaba difícil. En el mismo libro de Romanos, la carta a los Romanos, Pablo habla bien fuerte en el capítulo 1 de esa depravación total. Entonces, en esta semana nosotros vamos a ver por qué razón tenemos que ser luces en las tinieblas. Y en estos títulos que aparecen aquí, por ejemplo, vamos a estar mirando luces en la oscuridad, mostramos lo que Dios produce, también un sacrificio viviente, haciendo énfasis en eso, pastor, de que la vida nuestra ahora es una vida renovada, es una vida cambiada, es una vida que muestra la gloria de Dios y se nos compara como un sacrificio, conectando la mentalidad del lector de Filipenses con el Antiguo Testamento en el momento en que se hacían esas oraciones con los sacrificios literales allá en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo que nos está diciendo ahora, nosotros presentemos un sacrificio simbólico, es como si pusiéramos toda nuestra vida en el altar, que más bien tiene una sola palabra clave y es la entrega total que tenemos hacia Cristo Jesús. Los filipenses son llamados, los hermanos de Filipos, a entregarse completamente. Y en esta semana vamos a disfrutar bastante del testimonio que tenemos que dar en medio de trabajo, en medio de los estudios, en medio de la familia, porque usted, hermano, es llamado
a ser una luz en este mundo. Usted es llamado a brillar con la luz de Cristo. Usted es llamado a ser una luz en medio del camino oscuro y difícil que presenta muchas situaciones, muchas vidas, muchas personas, y posiblemente usted sea la única luz y el único evangelio con el que ellos se van a encontrar. Es un gran compromiso, ¿eh? Así es que, hermanos, esta fue la parte introductoria, queridos amigos, de la lección número 5, que nos invita a brillar como luces en la noche. Esos importantísimos temas que el pastor acaba de mencionar, lo estaremos viendo en esta semana. Recuerde sintonizar nuestra emisora en los 3 horarios acostumbrados, 6:20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche. De no ser posible que no logró conseguir uno de esos horarios, recordamos que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo las lecciones de escuela sabática para que usted no se pierda ninguno de los contenidos que estamos listo para compartir con ustedes durante toda la semana. Quisiéramos invitarle para dar gracias a Dios en oración. Querido Padre, muchísimas gracias por esta lección que acabamos de estudiar. Ayúdanos a convertirnos en luces en este mundo y que el poder del Espíritu Santo a través de su luz pueda brillar en un testimonio personal, en lo que nosotros realizamos, lo que decimos y hacemos, pueda ser guiado por tu Santo Espíritu. Dirígenos en cada momento y que la luz de Cristo esté brillando constantemente en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ayudar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.